La danza que estos hombres están interpretando indica que alguien importante de una pequeña aldea llamada Quete acaba de morir. A partir de ahora, sus familiares deberán organizar unos funerales complicados y muy costosos que marcarán el retorno del muerto al seno de sus ancestros. Para los Toralla es muy importante que los funerales tengan éxito. Si el difunto queda satisfecho, este velará, protegerá y traerá suerte a su familia. La ceremonia durará varios días y una vez finalizada, el féretro será introducido en una roca sagrada junto a sus antepasados. Pero hasta que llegue ese momento, la familia deberá construir una ciudad, sacrificar más de 40 búfalos y atender y agasajar a 2000 invitados en un ritual único en el mundo. En las tierras altas de Sulawesi, la isla con forma de orquídea, los campos de arroz están listos para ser cosechados. Desde hace siglos, este es el hogar de los Toralla, un grupo étnico indonesio estructurado en una sociedad muy jerarquizada y regida por los nobles llamados Puangs. El arroz es, junto a los cocoteros, la base de su economía, aprovechando el más mínimo pedazo de tierra para cultivarlo. Durante siglos han ido esculpiendo terrazas en los valles y las montañas, logrando crear uno de los paisajes más hermosos del continente asiático. Aquí la tierra es rica y generosa, y en un buen año pueden obtener hasta 3 cosechas. Pero este dominio en el cultivo del arroz es relativamente reciente. Antiguamente, este pueblo vivía de la caza y de la recolección, y sus continuas luchas tribales les obligaban a llevar una vida nómada. Pero con la llegada del Imperio holandés, la isla recobró la paz y sus habitantes comenzaron a asentarse y a cultivar la tierra. Aunque los portugueses fueron los primeros en llegar a la isla en 1512, la supremacía de los holandeses empezó a imponerse a partir del año 1607, cuando Sulawesi se convirtió en una provincia importante de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, una empresa gubernamental cuyo monopolio se extendía desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Estrecho de Magallanes. Estas compañías fueron creadas en Europa Occidental durante los siglos XVII y XVIII para la explotación del comercio con Asia, y las más importantes disponían de escrituras de constitución concedidas por sus respectivos gobiernos,
que les autorizaban a adquirir territorios y a ejercer en ellos diferentes funciones de gobierno. En las tierras bajas, los campos de arroz han dejado paso a los palmerales, el mayor recurso económico de Sulawesi. Esto ha motivado que sus ciudadanos se encuentren entre los más prósperos de Indonesia, especialmente los del norte, donde los cocoteros se mezclan con las plantaciones de café, vainilla y clavo. Las posibilidades que ofrecen estos árboles a los habitantes de la isla son casi ilimitadas. Del coco comen su carne, beben su jugo. Con la madera del tronco construyen casas. Con las hojas de la palmera fabrican los tejados, hamacas, cestos y cuerdas. Y con el aceite cocinan, se iluminan por la noche y lo venden a las multinacionales de cosméticos para la fabricación de jabones, perfumes, cremas faciales, lociones hidratantes e incluso nitroglicerina. En la aldea de Kete, los familiares y amigos del difunto Mayana llevan varios días con los preparativos de la ceremonia. Mayana era un puang, es decir, un noble, y como tal, la ceremonia debe ser muy especial, donde hay que cuidar hasta el más mínimo detalle. Una vez que terminen de engalanar el poblado, deberán construir otro nuevo, no muy lejos de aquí, para albergar a los invitados. Allí será donde se celebrará el funeral. Para la familia de Mayana, esto supondrá su más absoluta ruina, y tendrán que pasar varias generaciones hasta que la deuda quede saldada, unos 5 millones de pesetas. Para costearlo, han tenido que vender campos de arroz, ganado y pedir prestado dinero a los familiares más pudientes. Pero hay que impresionar a los dioses, y si Mayana queda contento, la familia tendrá asegurado el cielo. Kete representa a la típica aldea toraya, formada por dos filas de casas enfrentadas y levantadas sobre pilares que reciben el nombre de Tongkonan y simbolizan la unión familiar y del clan. Los enormes tejados están construidos con cañas de bambú superpuestas y selladas con una pasta vegetal extraída del propio bambú que las mantienen bien aisladas en la estación de las lluvias. La fachada está adornada con pinturas geométricas y cada color posee un significado. El rojo simboliza la vida humana. El blanco es el color de los huesos, un símbolo de pureza. El amarillo representa la bendición de Dios y el poder. Y el negro, la muerte y la oscuridad. Una cabeza de búfalo tallada decora la parte central de cada vivienda. Numerosos cuernos sacrificados en anteriores funerales dan idea de la riqueza de la familia y son atados al pilar central que sujetan las tejas. Estas casas están muy relacionadas con las tradiciones toraya y una de sus funciones es servir de recuerdo constante de la autoridad de las familias nobles originales cuyos descendientes las han mantenido y no pueden ser compradas ni vendidas. Pero lo más curioso de esta arquitectura es la forma de sus tejados, y sobre su origen existen varias teorías. Unos dicen que representan los cuernos de un búfalo, otros que sus puntas señalan el camino hacia el cielo, pero la mayoría piensa que el tejado se parece más a un barco cuyas puntas representan la popa y la proa. Las casas están encaradas hacia el norte, posiblemente porque sus antepasados vinieron de esa dirección en barco y a su llegada los invirtieron para utilizarlos como refugio.